Nuevo gabinete, Cecilia, nuevas autoridades que ya están su trabajo realizando inmediatamente, y uno de ellos, que según me comentaba ayer mismo, después de la posesión, horas o minutos después de la posesión, ya se fue al despacho correspondiente. Estamos hablando, lo anunciabas, del ministro de Justicia, Iván Lima. Está con nosotros. Ministro, buenas noches. Bienvenido, que no me pierda. Muy buenas noches. Es un gusto estar siempre con ustedes. Cecilia. Gracias, ministro. Buenas noches, como siempre. Gracias por acompañarnos esta vez, ya no en calidad de analista, no vamos a hacer análisis, sino vamos a hablar del reto que le toca asumir al frente de la justicia en el país. Gracias por su compañía. Cecilia, buenas noches. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sí, es un nuevo rol el que tengo que asumir a partir del día lunes. Agradecido con el pueblo boliviano y especialmente con el presidente Arce, que ha tenido la amabilidad y la grandeza de escogerme como parte de su gabinete. Yo le tengo un especial afecto a él. Es un hombre muy valiente, muy decidido, con el cual he podido compartir muchos momentos muy duros a lo largo de esta gestión de este año, y creo que tengo el firme compromiso de apoyarlo en la gestión que ha emprendido el día de ayer, desde el día domingo, perdón. Bien, Cecilia, si me permite, vamos a conocer de quién, parte del currículum y de con quién estamos hablando. A ver si nos corrige algo, pero este es parte del currículum. Iván Manolo Lima Magne, el nuevo ministro de Justicia, abogado en especialidad en arbitraje en la Universidad de San Pablo en Madrid, Derecho Judicial de la Universidad de Austral en Buenos Aires y argumentación en la Universidad del Litoral de Santa Fe. Hasta ahí vamos bien, creo, sí, ¿no? Ok, ministro. Consultor en el Ministerio de Justicia dentro de la Comisión de Reformas al Orden Jurídico Penal durante la gestión de René Blatman, ya hace tantísimos años atrás, ¿no? Varios años. Eso me imagino que fueron sus inicios. Sí, era estudiante del curso de René Blatman, y él tuvo la amabilidad de invitarnos a un grupo de 5 estudiantes. Ya somos 2 ministros de Justicia de ese grupo que invitó René. Bien, asesor legal del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, tiene el rango de subteniente de las Fuerzas Armadas por esta asesoría, director de Política Criminal en el Viceministerio de Justicia, director general de Defensa Pública y Derechos Humanos el año 2004 durante la presidencia de Carlos Mesa, y desde mayo de 2014 ejerció como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí está, es el currículum de Iván Lima, del ministro de Justicia, Cecilia. Amplia trayectoria en el tema judicial, no solo en el ejercicio libre de la profesión, sino en instituciones. ¿Cuál es el objetivo central que tiene, ministro, doctor Lima, ahora que usted se hace cargo, que pasa, como decíamos hace instantes, del análisis, de observar desde afuera? Usted ya estuvo en el tribunal, obviamente, pero ahora al frente de todo, es decir, como ministro de Justicia, ¿cuál es el objetivo principal que tiene Iván Lima al hacerse cargo del ministerio? Creo que el objetivo principal es dejar que la justicia sea una justicia del más rico, más fuerte, del más poderoso, el que tiene la posibilidad de comprar la justicia. Lamentablemente, la crisis de la justicia se ve reflejada en la profunda desigualdad que tenemos todos los ciudadanos. No somos iguales ante la ley. Creo que el reto es que todos los ciudadanos vean en condiciones de normalidad acercarse a un juez. Que no tenga el ciudadano la necesidad de vender su auto para ganar un juicio. Que no tenga la necesidad de prestarse dinero para corromper a un fiscal y no entrar a la cárcel. Si hay algo que está mal en el Poder Judicial, es que este Poder Judicial, que debería darnos un sentido de igualdad a todos, está discriminando por completo a la pobreza. Si alguien hiciera un estudio de la gente que está en las cárceles, que hay varios estudios, pero que los viera el día de hoy, vería que hay una constante en esas cárceles de Bolivia. Son personas que vienen del área rural, son personas que no han tenido un abogado, son personas que no han tenido la posibilidad de defenderse en las condiciones que nos ha generado este sistema. Es un sistema que debe cambiar y es urgente su cambio. Cuando me pregunta cuál es el objetivo de la gestión es transformar la justicia. No es el objetivo de la gestión ser el abogado del Estado. El abogado del Estado, el abogado del gobierno es el Procurador General del Estado. El ministro de Justicia es el que construye las políticas públicas para lograr que la justicia llegue a todos los bolivianos, que sea una justicia que deje de proteger al rico y proteja a todos los ciudadanos. Escucharlo en el diagnóstico, doctor, obviamente que
seguramente muchos bolivianos se sientan reflejados con lo que usted acaba de decir, y escuchar esto de una justicia justa para todos, de una justicia sin dinero de por medio o de una justicia sin avales de por medio también, porque este es otro tema. Está por un lado la influencia o las influencias, por el otro lado está el tema económico también para poder obtener justicia en este país. Podría resultar utópico pensar que esto va a ocurrir. Viene, a ver, no de este año, ni del año pasado, ni de los últimos 10 años. Creo que esto es histórico en nuestro país realmente, doctor Lima. ¿Cómo lo va a hacer? Creo que hay 3 ejes que son muy importantes en la transformación de la justicia. El primero tiene que ver con la independencia judicial, la carrera judicial. Bolivia tiene el más alto índice de jueces transitorios. El país debe tener a los jueces de carrera institucionalizados, bien formados, que inicien la carrera y se jubilen como jueces. Eso nos falta en el país. Tenemos que lograr en los próximos meses que no tengamos ya jueces transitorios, jueces de carrera institucionalizados que no le deban el cargo a nadie, que le deban el cargo a su conocimiento, a su formación, a los buenos resultados de su gestión. La carrera judicial es un objetivo que está en nuestra Constitución y que no ha realizado el Consejo de la Magistratura. Creo que tenemos que impulsar una ley de la carrera judicial y trabajar en forma urgente en dejar de tener jueces transitorios. Cuando me preguntan qué pasa con la camiseta verde, azul, que luego pasa a verde y luego cambia, ese es el diagnóstico que le puedo dar. Cuando tenemos jueces que cambian como una veleta de acuerdo a cómo soplan los vientos, es porque tienen que ir a pedirle, a rogarle al poder político que los ratifique o que no los destituya. Para que eso se rompa, necesitamos tener una carrera judicial. Y si el Consejo no lo hace, que debería haberlo hecho hace muchos años atrás, vamos a tener que hacerlo desde una ley de carrera judicial. Ojalá que reflexione el Consejo de la Magistratura y podamos hacer un trabajo coadyuvado con ellos para dejar institucionalizado el 100% de la carrera judicial. Les decía que hay 3 medidas. La segunda medida, que me parece que es igual de importante que la primera de la carrera judicial, es que en el país debemos dejar de pensar y considerar que la corrupción es un camino para encontrar soluciones en la justicia. Este es un compromiso de todos los bolivianos. Yo le digo que las sociedades que logran que sus sistemas de justicia funcionan bien son las sociedades respetuosas de la ley, de las reglas del juego. Pero ese nivel de corrupción que tenemos en el país, que es muy grande, tiene que empezar a cambiar de forma contundente. El ministerio que presido ahora tiene 2 áreas: justicia, que va a trabajar en el tema de carrera, y transparencia institucional. Transparencia institucional implica que tengamos un combate sin ninguna consideración a nadie en casos de corrupción y especialmente en materia de justicia. Creo que ya los consorcios de abogados, los consorcios de jueces y fiscales y de policías tienen que estar muy atentos a lo que viene, porque el trabajo que se ha encomendado por parte del señor presidente y del voto del pueblo es que no queremos más corrupción. Si tenemos que actuar a los más altos niveles de la administración de justicia para parar el nivel de corrupción que tenemos en el país, lo vamos a hacer. Esto creo que es un compromiso de esta gestión. No permitir por ningún motivo que el pueblo boliviano tenga que seguir pagando a funcionarios corruptos. Van a quedar fuera del sistema. Y el tercer elemento en esta reforma que usted plantea, que me parece que es central y medular, y es lo que lo digo siempre, no hay que descubrir el agua tibia. La evaluación del desempeño y la capacitación de los jueces, que tener nuevamente el Instituto de la Judicatura, tener nuevamente la Escuela Judicial. Usted sabe que el día de hoy tenemos un Instituto de la Judicatura, Escuela Judicial, un Instituto Fiscal, una Escuela de los Abogados y una Escuela de los Defensores Públicos. Toda esta institucionalidad tiene que pasar a tener un solo director, una sola cabeza, y formar a los abogados con todo lo que tenemos actualmente de bagaje de formación. A su vez, esta institución tiene que evaluar su desempeño. ¿Tiene sentido que haya jueces en Bolivia que dictan 10 sentencias o 20 sentencias por año cuando otros dictan más de 500 sentencias? Algo está funcionando mal en que no evaluemos el desempeño. Yo tengo el objetivo a fin de año, y espero que me den el espacio, de darle el premio al mejor juez de Bolivia por materia. Al juez que haya emitido las mejores sentencias en los plazos oportunos y con la calidad que requiere el pueblo boliviano en la calidad de administración de justicia. Dejemos de pensar que los 1000 jueces son corruptos, son negligentes y retardan justicia. Hay entre esos 1000 jueces destacadísimos profesionales y la sociedad tiene que conocerlos. Combatir y transformar la justicia pasa por reconocer que de esos 1000 jueces tenemos un grupo importante que ha estado resistiendo todos estos años y haciendo justicia para los bolivianos. Hay que reconocer, seguir formando y evaluando su desempeño.
Esos 3 ejes estamos trabajándolos ya hace muchos años. Me han honrado mostrando y recordándome algunos de mis maestros de toda la vida. Yo comencé a trabajar como abogado el año 1997. Trabajé en el equipo de René Bladman en la reforma, en el primer proceso de reforma judicial. Luego con Germán Gutiérrez Gantier, el delegado presidencial de la reforma judicial. Tuve el gusto de trabajar con Reinaldo Imaña, el viceministro de Justicia, el doctor Rodríguez Belcé, y todo este tiempo intermedio después de la Asamblea Constituyente en todos los procesos de reforma judicial. Creo que voy a dejar lo que decía, el área de asesoramiento y de capacitación o de información para pasar a tomar decisiones. Y espero poder llevar adelante a la práctica muchas de las políticas y prácticas que no hemos podido implementar los últimos años. He tenido buenos maestros, lo agradezco, y ahora es el momento que yo actúe en la transformación de la justicia. Ahora, ministro, hace usted una evaluación de las reformas que se plantean, pone 3 puntos, sin lugar a dudas, destaco ley de carrera judicial, me parece interesante, una ley de carrera judicial. Sin embargo, el diagnóstico que se ha ido manejando es muy amplio. El diagnóstico de los problemas, quiero decir. Hace muchísimos años que se viene diagnosticando a una justicia enferma, a una justicia que no termina de sanarse ni de curarse, y que parece que va de mal en peor. Mi pregunta concreta es, ministro, ¿ha ayudado lo que pretendía ser una cura para la justicia en su momento, que son las elecciones de autoridades judiciales, o eso ha empeorado el tema de la justicia? Mire, en el tema de la elección de voto popular lo tenemos esto en la Constitución. Y ha habido un compromiso del presidente Arce, de Luis Fernando Camacho y de Carlos Mesa de evaluar el tema de la elección de jueces por voto popular. Eso requiere una reforma constitucional. Si tenemos como país el compromiso de ir a una reforma constitucional que va a pasar por un referéndum, que es la manera de cambiar nuestra Constitución, necesariamente tenemos que iniciar un trabajo serio y desde ahora. Las próximas elecciones judiciales ya están a 3 años y meses. No tenemos ya tiempo para hacer un proceso serio, para aprobar la reforma constitucional y para llevarla a referéndum. Es urgente comenzar con el trabajo. Yo creo que hay 2 visiones en este momento. Quienes dicen que es necesaria una reforma constitucional y quienes dicen que podemos mejorar el sistema de elección de voto popular. Lo que estoy planteando en este momento es crear un consejo con los mejores abogados, con los mejores profesionales. Les he mencionado algunos ya, con los cuales he hablado y están evaluando ser parte de ese consejo, pero necesitamos que el pueblo boliviano escuche voces plurales. Espero que la invitación que se ha hecho a presidentes de colegios de abogados, a directores de carrera y a destacados profesionales, he pensado en un número de 10, pueda servirnos para que el pueblo boliviano tenga una visión plural desde el derecho de cuál es el camino a seguir. Si vamos a una reforma constitucional o mejoramos el sistema de elección, que no sea el voto electivo, sino que sea un modelo de voto ratificatorio. Ese modelo lo ha tomado Japón, ha funcionado bien y podría ser una solución para no entrar a la reforma constitucional. Pasa, ministro, que hay quien dice en el análisis, y usted lo sabe bien, que el problema no es tanto el voto como tal, que puede ser una forma. Sino la preselección. La preselección, exacto, la preselección. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen preseleccionados? Un paquete que ya prácticamente no le da chance a elegir al ciudadano. Cuando había 2 tercios, ahora no hay 2 tercios. Siempre decía que cuando había 2 tercios no había manera de evaluar el sistema correctamente. Pero se hablaba de un consejo, incluso de algo extra, si quiere, lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Lo tiene que hacer constitucionalmente. Pero algo extra previo a la Asamblea que pueda designar por meritocracia. Es lo que le digo, si vamos a una reforma constitucional, eliminamos el voto popular. Si vamos a una mejora del sistema, como usted lo plantea, tenemos elementos que cambian la situación ahora. No hay 2 tercios del MAS. Se va a tener que llegar a consenso con las demás fuerzas políticas, lo cual es una garantía de que la elección tenga la mayor transparencia y la mayor legitimidad posible. Ese es un elemento que cambia en esta elección que viene. El elemento que usted plantea es una tradición que yo he cuestionado siempre. Recuerdo que hablamos varias veces cuando participé como candidato para el Tribunal Supremo y para el Tribunal Constitucional. Yo les decía, no me pareció un examen muy complicado el que hacen los diputados, porque los diputados no son juristas. No le puedes tomar un examen a alguien que no es jurista, no siendo abogado. En el mundo, lo que hacen las universidades es hacer un examen muy riguroso. Recuerden ustedes cómo los candidatos a magistrados sacaban 3 bolillos y respondían preguntas muy sencillas. No, el examen para un magistrado debe ser muy diferente a lo que hemos vivido en el país en los 2 últimos periodos. Creo que eso también puede mejorar. Y lo más importante, un juez no tiene que solamente tener títulos.
Un juez no tiene que tener solamente la experiencia profesional. Un juez tiene que ser intachable y completamente íntegro en toda su carrera. Si queremos que la justicia cambie, los antecedentes profesionales de un juez no pueden tener ninguna mancha. Y ahí tuve muchos debates y muchas críticas que me decían que no, que tenemos que darles oportunidades, pero no. Esos 9 funcionarios en el Tribunal Constitucional no pueden tener ni una mínima mancha en su trayectoria y en su carrera. Eso es lo que le digo de mejorar la selección, tomar las buenas prácticas y hacer esa preselección de la que usted habla de una forma muy estándar en lo internacional, que no lo hemos tenido en el país. No hemos tenido buenos procesos de preselección y en eso le doy toda la razón. Pero eso no necesita cambio constitucional. Eso lo podemos hacer con un ajuste que tendremos que trabajar con el Tribunal Electoral, que tendremos que trabajar con la Asamblea, pero que nos permite en 3 años hacer una selección de magistrados como la merece el pueblo boliviano, con la más alta calidad y con el mayor compromiso moral de esos jueces. Cecilia. Gracias. Doctor Lima, importante lo que nos acaba de decir. Usted habla de la independencia del Poder Judicial. Tengo 2 consultas. Uno, ¿cómo debería ser el examen de estos aspirantes al Poder Judicial? Es decir, usted habla de mejorar estos exámenes, que me parece que es fundamental si queremos elegir a los mejores hombres y mujeres para que ocupen cargos judiciales en el país. Y mencionaba también el hecho de los 2 tercios. Esto permitirá que no se politice, es decir, que no aparezca un candidato y que tenga que ir a tocar la puerta de un partido político para que lo avale y llegue efectivamente a esta elección judicial donde la gente finalmente vota, pero vota por quien ya ha sido avalado por un partido político, X o Z en este caso. Sí, me decía que hay que tomar un examen y ese concepto se conoce en derecho judicial como idoneidad. La idoneidad del juez no solamente está en el conocimiento, le decía bien en su trayectoria, y hay maneras de evaluar también psicológicamente a los jueces. Hay abogados que no van a poder ser nunca juez por una serie de características y exámenes que ya el derecho judicial ha determinado. Tenemos que empezar a utilizar todas esas herramientas y esas prácticas que la tecnología y el avance del derecho han encontrado. No podemos seguir teniendo jueces que no tienen los valores y la capacidad y idoneidad para ser juez. Es un proceso complejo, pero tenemos que llevarlo en esta ley de carrera judicial que le planteo, que va a ser una ley participativa, que va a ser una ley que va a tener el consenso, espero, de todos los colegios de abogados, universidades y de todas las autoridades. Si algo me han criticado a mí es el tema del Código del Sistema Penal y he aprendido la lección. Parece que ahí hemos equivocado el camino de no hacer la socialización adecuada. Nunca más un error como el Código del Sistema Penal. Vamos a hacer todo el proceso de socialización de este examen y de la ley de carrera. El elemento que me plantea de los 2 tercios es un elemento estructural y está en la Constitución y no se ha cambiado en los reglamentos. Los reglamentos tienen otros fines administrativos, no voy a entrar a ese debate, pero para preseleccionar a los jueces, magistrados y ahora lo que se viene pronto, al defensor del pueblo, se necesita 2 tercios. El MAS no tiene 2 tercios. Le faltan 9 parlamentarios para llegar a los 2 tercios, pero va a tener que llegar a un consenso con Comunidad Ciudadana, con Luis Fernando Camacho, para lograr elegir al defensor del pueblo. Ese camino debe ser un camino de diálogo, de consenso, de democracia, de lograr que los mejores bolivianos participen y garantizarles que las reglas del juego están garantizadas desde el Estado, desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa. Viene el primer examen, espero que sea este año, de elegir al defensor del pueblo. Ojalá encontremos una persona de la calidad moral de Ana María Romero de Campero y logremos que el país comience a reconstruir su institucionalidad pronto. Va a pasar lo mismo con esos 2 tercios para los jueces y magistrados y fiscal general. Todos tienen que ser elegidos por 2 tercios y eso no ha cambiado. Hay que llegar a consensos y escoger a los mejores bolivianos para que vayan a lo que yo llamo voto ratificatorio o eventualmente en una reforma constitucional a que sean elegidos directamente por la Asamblea. Ministro, ya para ir finalizando, miren que ha pasado mucho tiempo, independencia de poderes, independencia del órgano judicial, despolitización de la justicia, es algo que también se viene mencionando hace bastante tiempo. Sí. Hemos escuchado estos días a un dirigente del MAS, al señor Gustavo Torrico, que calificaba a los fiscales de bufones. ¿Por qué? Porque se mueven al son del rey, es decir, cambian, persiguen a unos cuando alguien está en función de gobierno y cuando ya no está los persiguen a ellos, dejando de perseguir a los otros. Esto con lo que se denomina comúnmente en la justicia como las chicanas judiciales. Que todo se resume en esto que le pregunto, independencia de poderes. ¿Cómo vamos a lograr una verdadera independencia de poderes? A ver, la independencia judicial, como le decía, no te la regala nadie,
los jueces la construyen desde su decisión, desde su sentencia, y es una construcción que se legitima con la voluntad de la gente. Si el día de hoy le preguntáramos a la gente que va a proteger a los jueces, que los va a blindar de cualquier ataque político, nadie los protegería. En este momento la mayor parte del país quiere ir a quemar el Poder Judicial. No tenemos un nivel de legitimidad frente al ciudadano. No hay un apoyo ciudadano. Y si no hay ese apoyo ciudadano va a ser muy difícil lograr independencia. Pero ¿cómo puede apoyar el ciudadano a un juez que le pide coima, que no hace su trabajo, que retarda justicia y que apoya al que tiene recursos, a la justicia de billetera? No va a haber ese apoyo. Si queremos independencia judicial, debe haber una transformación de la justicia, lo que le planteaba como carrera judicial, para luego ahí consolidar la independencia del órgano judicial. ¿Y despolitización? Yo creo que el tema de la política es muy importante. Lo que estoy percibiendo es que habla del tema partidario. Que el militante de un partido político tenga mejores condiciones porque su partido esté en el gobierno o esté en el ejecutivo. O la llamada de la autoridad, ministro, la llamada de la autoridad directa o la injerencia. Ese tema tiene que ser blindado por parte de mi ministerio y por parte del Consejo de la Magistratura, por Constitución y por el Código de Procedimiento Penal. Tenemos que garantizarle a los jueces la independencia. Como le decía, yo no soy el abogado del Estado, el abogado del Estado es el procurador. Yo debo construir políticas públicas y garantizarle a los jueces la independencia judicial. No me va a ver pidiendo la detención de ningún ciudadano de este país. Lo que me va a ver es exigiendo un debido proceso para todo ciudadano, exigiendo que se respete la Constitución. No va a haber más un ministro que decida tomar partido por ninguna de las partes, porque ese no es el rol del ministro de Justicia. El rol del ministro de Justicia es garantizar las condiciones de independencia para la decisión del Poder Judicial. El ministro de Justicia no puede usar su Twitter para condenar a un ciudadano. Lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es garantizarle a ese juez que decide con independencia e imparcialidad. Ese es mi compromiso con el pueblo boliviano. Garantizarles que el Poder Judicial cumpla su rol constitucional, que la normalidad en este país sea que los jueces decidan conforme a la ley y el derecho, no conforme a la llamada que me refiere, o conforme a la billetera, o conforme a la presión política que pueda haber. Yo no comparto las palabras del diputado Gustavo Torrico. Yo creo que los profesionales que están en el Ministerio Público son dignos profesionales, que también, como los jueces, merecen ser institucionalizados. Tengo ya una reunión agendada con el señor Fiscal General del Estado. Le voy a pedir que institucionalicemos el 100% del Ministerio Público y que comencemos con los fiscales departamentales. Ya la ley del Ministerio Público le dio el mandato y la decisión de elegir directamente una sola vez. Ya no podemos seguir con fiscales que estén elegidos de manera interina. También tenemos que hacer un proceso meritocrático y elegir a los mejores bolivianos como fiscales departamentales. Es lo que dice la ley, no es lo que piensa el movimiento al socialismo o lo que piensa el ministro de Justicia. Hay que respetar la ley y solamente respetando la ley e institucionalizando esos cargos vamos a dejar de tener esa crítica del exdiputado Gustavo Torrico. Eso es lo importante en el país, institucionalizar y cumplir las reglas del derecho. Para eso estoy yo, no para pedir la condena de nadie. Cecilia. Ministro, sí, la verdad que, como decía Juan Carlos, se nos ha pasado el tiempo, pero es muy importante todas estas preguntas que tenemos. Usted habló de la ley para la carrera judicial, que esta es una de las metas que usted tiene, efectivamente, y la nombró en primera instancia. ¿Usted se ha puesto un plazo para esto? ¿Hay una fecha que usted se pone como plazo para que esta ley sea una realidad? Yo quisiera que todo lo que necesitamos en la justicia, que es tan urgente como la salud o como la educación, sea este año. Yo me he puesto una meta que es muy ambiciosa. Ya le he pedido conversar sobre esto a nuestro presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. También le he pedido a las demás autoridades del legislativo que podamos retomar algunas leyes que vienen ya de la anterior gestión. Y el trabajo legislativo yo creo que es el más importante, hay que socializarlo y todo, pero viene luego la etapa de implementación. En un plan de trabajo serio no debería tomarnos más de 3 meses tener todas las leyes que necesitamos para transformar la justicia. Estamos hablando que estamos comenzando noviembre. Yo quisiera tener hasta fines de enero todo el paquete de leyes ya aprobado por la Asamblea Legislativa. Sé que es complicado, sé que están ellos ingresando y que luego va a haber un receso, pero el plan es tener hasta el 31 de enero la mayor parte de las normas ya ajustadas y ya aprobadas por la Asamblea Legislativa. Bien, ministro, le queremos agradecer de verdad y claro, esperemos que no sea como autoridad la última.
hay mucho que conversar en el tema de la justicia y conforme avance, así es que el compromiso está abierto desde el programa de Que No Me Pierda para poder convocarlos recurrentemente e ir viendo estos avances, ¿verdad? Correcto. No puedo dejar de preguntarle esto y con esto finalizo. Esto que ha ocurrido, se lo pregunto porque ha ocurrido en sus dependencias. Sí. Personas que han ido al Viceministerio de Descolonización y han amedrentado a trabajadores diciéndoles que se vayan, que renuncien y todo aquello. Eso ocurrió en el Viceministerio de Descolonización, depende del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es su opinión de esto? A ver, yo le quiero hablar con transparencia a todo el personal del Ministerio de Justicia y de especialmente ese ministerio. El Ministro de Justicia no tiene ningún representante. Si el Ministro de Justicia tiene que tomar alguna decisión, va a ir en persona a comunicárselas. Y creo que eso ha pasado con todos mis colegas del gabinete. Todas las decisiones que se toman son institucionales y son ejercidas por las autoridades. La institucionalización del país parte por la evaluación de desempeño. No tiene ningún sentido que pretendamos comenzar de cero todas las veces en este país. Hay personas que han hecho un buen trabajo, hay que reconocerles que han estado en permanente resistencia, si ustedes quieren, a lo que llamamos muchos de nosotros como golpe de Estado, y hay que evaluar ese desempeño. Hay que reconocer también el trabajo de todas las personas que se han quedado o han permanecido este año anterior y no por haber trabajado en la gestión anterior van a tener que ser despedidas. Creo que una palabra que tiene que quedar clara es institucionalización y la segunda, que va casada, evaluación. Si un funcionario hace bien su trabajo, no tiene ningún sentido, y le diría que no es constitucional, despedirla y alejarla de su cargo. El capacitar y formar funcionarios le cuesta mucho dinero al Estado. No deberíamos estar permanentemente cambiando. Esa palabra, institucionalización, es la que tiene el Ministerio. Y el mensaje que le pido a todo el equipo del Ministerio de Justicia y del Viceministerio de Descolonización, que cuando tengan la consulta, la duda, vengan al despacho y puedan hablar conmigo directamente. Yo voy a estar y he estado por todas las reparticiones y creo que hay que darle un mensaje de tranquilidad a toda la gente que está en el Estado y en la administración pública. El mensaje que ha quedado claro es de institucionalización, de recuperar el diálogo y la confianza entre bolivianos. Estamos en un país que necesita de esa reconciliación. El vicepresidente lo ha planteado en términos muy claros y son los que estoy recogiendo. Independencia, reconciliación, volver a recuperar los valores de nuestro pueblo. Y los valores de nuestro pueblo no van por lo que ha pasado en ese incidente que usted refiere. Los valores de nuestro pueblo son otros, son de diálogo, son de reconciliación y son de construir esta institucionalidad que queremos todos los bolivianos. Gracias, doctor Iván Lima, ministro de Justicia, por habernos acompañado esta noche en Que No Me Pierda. Como decía Juan Carlos, las puertas abiertas para seguir dialogando y hablando de estos temas que usted ha planteado hoy: institucionalización, independencia de poderes, ley del funcionario judicial, efectivamente ley para elegir jueces transparentes. Bueno, hay mucho por hacer en la justicia, le queda mucho trabajo. Así que muchas gracias al ministro por haber conversado con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes, es un trabajo apasionante, es mi vida, es lo que he hecho durante todos los años desde que he estudiado Derecho, siempre ha sido el objetivo de mi vida, así que pienso dedicarme al 100% y no defraudarlos. Muchas gracias al presidente Arce y al pueblo boliviano por la oportunidad que me dan. Bien, gracias al ministro Lima.